Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 21 al 27. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite al tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. Palabra del Señor. Hermanos, hoy el Evangelio nos trae una gran enseñanza, pues vemos a Jesús quien anuncia su muerte y su resurrección. Jesús no queda solamente con el anuncio del sacrificio, anuncia algo más, la resurrección. Sin embargo, vemos hoy a los discípulos fijando su mirada en la muerte, en la separación que iban a tener con Jesús. Esta es la primera vez en que Jesús anuncia lo que le iba a suceder, cómo le iban a dar muerte a aquellos ancianos, sumos sacerdotes y escribas, quienes se iban a encargar de quitarse a un rival, a quien le tenían celos, le tenían envidia, porque Jesús había hallado aceptación por parte de aquellos humildes, sencillos, de parte de aquellos necesitados, pero se había ganado la antipatía de aquellos religiosos observadores de la ley, pero hombres sin misericordia, sin amor. Y esto entristece a aquellos discípulos. Pues en este verso número 21 del Evangelio de hoy, según San Mateo capítulo 16, Jesús inicia el anuncio de aquella muerte, pero también la victoria de la resurrección, donde Cristo vence a la muerte. En la segunda parte, hermanos, de este mensaje, vemos a Jesús junto con Pedro, quien reacciona tomándole aparte al Señor y empieza a reprenderle. Lejos de ti, Señor, de ningún modo te va a suceder esto. Pedro, movido por el amor que le tenía y sin darse cuenta, estaba dando una palabra aparentemente divina, porque Dios nos ama, pero humanamente egoísta, sin que él se diera cuenta de lo que llevaba en sí este mensaje que le estaba entregando a Jesús, porque Jesús sabía que entregándose por amor a nosotros en aquella cruz del Calvario, pues nos iba a traer la salvación, la liberación y la reconciliación con nuestro Dios amado, el Dios todopoderoso que quiere lo mejor para nosotros, y como buen padre sabe que el sacrificio era necesario para que se pueda cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, que es darnos vida eterna. Es por eso que Jesús le responde a Pedro, quien toma la representatividad de los demás discípulos. Jesús le dice a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, tropiezo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Tú no ves más allá de lo que tienes enfrente. Tú no conoces cuál es el propósito de Dios. Estas palabras de Pedro se vuelven una tentación para Jesús, porque sabemos que Jesús, como humano, como verdadero hombre, pues en un momento eleva una oración al Padre. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Pedro no quería aceptar la muerte de Jesús, lo que le iba a suceder, que lo iban a tomar y le iban a dar muerte, porque como hombre no conocía el plan de Dios. Y nosotros a veces no conocemos cuál es el plan de Dios en nuestra vida, pero podemos ver que en el momento que hemos pasado dificultades, que hemos tenido circunstancias adversas, no la hemos pasado bien. Pero si te has sostenido de la cruz, abrazando esa cruz, si te has sostenido en oración, confiando y creyendo en Dios, después de aquel dolor vino la victoria. Y si nos ponemos en los zapatos de Pedro, en algún momento hemos visto o de repente estamos viendo que un familiar nuestro, que un ser a quien amamos, está próximo a dejar este mundo, con alguna enfermedad de repente incurable. Le hemos pedido a Dios y no vemos la mejora. Yo pasé por ese momento, con 18 años, ver a mi madre agonizando hasta que murió. No lo comprendí en ese instante, pero luego, al haber pasado el tiempo, al comprender que después de la muerte hay vida, que el que cree en Dios, aunque muera, no morirá para siempre, sino que tendrá vida eterna. Cuando a través de la palabra vi aquel misterio de la muerte, comprendiendo que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida para todo aquel que cree, entonces dije, Señor, gracias, porque ahora sé, ahora comprendo que mi madre está en tu presencia, porque se aferró a ti, porque creyó aún en su enfermedad y renunció a muchas otras prácticas que le traían como tentación. Curanderos, brujos, hechiceros, quedaron de lado. En los últimos días de su vida, renunció a todo eso, porque quería la sanidad, pero de parte de Dios. Me llevó tiempo comprenderlo, pero estoy alegre, porque sé que ella está en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué me gozo? ¿Por qué me alegro? Porque aquella partida de ella sirvió para mi conversión, para mi encuentro con Dios, y a través de mí, mi familia. Y a través de aquel encuentro con Dios, Él fue dirigiendo mis pasos, acercándome más a Él. Y en ese buscarlo y encontrarle y dejarse encontrar Él por el hombre, pues fruto de ese encuentro nació una comunidad de oración que hoy es Adonai, comunidad de oración parroquial Adonai. Jesucristo es el Señor. Si no hubiera habido ese momento de dolor, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Por qué caminos me encontraría en este momento? Esa muerte de mi madre fue semilla para mi encuentro con Dios y bendición para muchos, porque como hermanos permanecemos unidos en esa comunidad de oración donde Dios se ha manifestado grandemente en nuestras vidas, para gloria y honra de Dios. Y en el tercer punto, hermanos, de este evangelio, en el mensaje de hoy, pues nos damos cuenta en el verso 24 al 27, que el sacrificio acompaña la vida del cristiano. Es una vida de donación, la que nosotros como creyentes debemos de llevar. Dice la palabra del Señor en este verso. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dejar muchas cosas, muchas costumbres, apegos, malos hábitos. Negarme a mis apetitos para hacer la voluntad de Dios tomando esa cruz. Tomar la cruz y seguir a Jesús demanda esfuerzo, demanda sacrificio. Y todo cristiano debe de vivir estos dos momentos que nos trae el tomar la cruz. Porque el primer momento es cargar esa cruz por amor a Dios, por amor a uno mismo y por amor a los demás. Y el segundo momento es abrazarnos de esa cruz, porque ahí encontramos al amor de los amores, encontramos nuestro consuelo, encontramos nuestras fuerzas. En el verso 25 nos dice nuestro Señor, hermanos, que aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero aquel que pierda la vida, por amor a Dios, por amor a Jesús, la va a encontrar. Vamos a encontrar vida eterna. Pero es necesario saber, hermanos, que Jesús no solamente anunció su muerte, sino su resurrección. No solo el sufrimiento, sino también la victoria después del sacrificio. Segundo, recordemos que nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Tenemos que tener visión. Tengo que pensar como Dios lo hace, para actuar como Él desea. Y tercero, hermanos, el sacrificio acompaña la vida del cristiano, porque todo esto es una donación, una entrega por amor. No olvidemos todo esto, hermanos. Busquemos a Dios, encontrémonos con Él y hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que tengamos un buen día y que Dios nos bendiga.